Antes de implementar las siguientes funcionalidades en el sistema de gestión de empleados, vamos a hacer un análisis de lo que hemos hecho hasta este punto. Hemos implementado el menú, la salta de los empleados y las consultas. Nos queda por implementar, modificar, borrar y los informes. Ahora, para cada ventana vamos a ver los pasos que hemos aplicado para construirlas. Como primer paso definimos la clase para la ventana, después implementamos el constructor, implementamos el método de inicializar componentes. En este método se colocan todos los elementos que son parte de la interfaz y trabaja en sociedad con el constructor de la ventana. Y por último establecemos el comportamiento de los botones utilizando el Action Listening. En cada botón tenemos que agregar el método addAction. Y por último programamos el Action Perform, que es en donde se realizarán las secuencias de pasos necesarios para cada botón. Ahora comparemos el código de alta empleado con consulta empleado. Pues bien, en ambas clases definimos la clase partiendo de JFrame. Tenemos que en ambas clases hay campos que se repiten, el panel de control, mis empleados y la ventana padre. Tenemos el método constructor, en ambas clases es muy similar, son prácticamente el mismo. Tenemos los set y gets de ventana padre y el método dispose, que son los mismos métodos y los estamos repitiendo en cada ventana o estamos duplicando código. También tenemos los campos particulares de cada clase y tenemos los métodos particulares de cada clase. Por ejemplo, el método de inicializar componente en ambas clases va a ser diferente porque vamos a implementar diferentes interfaces y vamos a manejar diferentes elementos. Y el Action Perform también es particular porque dentro de cada acción de cada botón va a tener que hacer una tarea o un conjunto de tareas específicas. Desde el punto de vista de las clases implementadas, tenemos que alta empleados, consulta empleados están implementadas partiendo de JFrame. Vamos a optimizar el código utilizando herencia, implementando una clase JFrame hija, y esta clase la vamos a utilizar para implementar todas las ventanas hijas del menú. En este caso de JFrame hija voy a implementar la funcionalidad borrar e informes. Entonces pasemos al código. Bueno, empecemos creando la clase JFrame hija partiendo de JFrame o JFrame. Lo primero que vamos a eliminar es el main. Vamos a sacarle el panel de control y vamos a agregar los campos comunes a todas las ventanas que implementaremos partiendo de esta clase. Defino mis empleados del tipo empleados y voy a definir una ventana padre Ahora pasemos al constructor. Esta clase tiene que recibir por parámetros los empleados, también le vamos a pasar el título, vamos a pasar las coordenadas de posición de la ventana y el tamaño de la misma. Y vamos a pasarle por último el tipo de cierre de la ventana. Es un valor entero. Lo primero que vamos a hacer es cargar la estructura de datos. Mis.empleados. Eso va a ser igual a mis empleados. Ahora cargamos los datos
de la ventana, set title, cargamos el título, vamos a ubicar la ventana con set bounds, y acá le vamos a pasar las coordenadas X, Y, el ancho y el alto. Cargamos la operación por defecto de cierre en el tipo de cierre y voy a hacer que la ventana no cambie de tamaño. Entonces le voy a decir set resizable false. No cambia de tamaño. Acá es la operación por defecto al cierre la ventana. Bien. Ahora lo que vamos a poner es que la ventana padre la vamos a poner null. This.ventana padre igual null. Ahora ya tenemos el constructor de esta clase. Vamos a implementar los métodos set y gets para la estructura de datos y la ventana padre. Source, generar getters and setters, y voy a hacer para mis empleados y ventana padre de ámbito público. Y por último voy a sobreescribir el método dispose con ámbito público, public void dispose. Lo primero que vamos a hacer es, si la ventana tiene cargada una ventana padre, si tiene cargada una ventana padre va a ser distinto de null, y lo que vamos a hacer en ese caso es de la ventana padre punto, le voy a decir que se haga visible, o sea que set visible true, y get ventana padre punto repaint para que redibuje todos los elementos de la ventana por si alguno cambió. Por ejemplo, lo que cambia cuando vuelve al menú desde las ventanas hijas es que cambia la cantidad de empleados, por ejemplo cuando estoy haciendo una alta o cuando estoy haciendo una baja. Entonces el repaint lo utilizamos para obligar a que se dibujen otra vez todos los elementos de la ventana. Por último vamos a eliminar la ventana, invocando de la clase super el método dispose. Bien, entonces de esta clase JFrame hija hemos implementado que maneje los campos mis empleados, ventana padre, el constructor pasándole la estructura de datos, el título de la ventana, las coordenadas X e Y, o sea la posición de la ventana, el ancho y el alto y el tipo de cierre de la ventana. Cargo la estructura de datos en el campo mis empleados y en el campo ventana padre guardo un null. Después aplicamos los valores pasados por parámetro para darle la apariencia a la ventana. Título, ubicación ancho y alto, la operación por defecto, y no va a cambiar su tamaño, por eso usamos el set resizable false. Esto por un lado. Grabamos los cambios. Ahora vamos a implementar la ventana para baja de empleado. Entonces vamos a la capa interfaz de Swing, una
clase GFrame y vamos a llamar baja empleado y finalizar. Para construir la ventana, en vez de utilizar GFrame, vamos a utilizar la clase GFrame hija. Vamos a quitar el main. Al heredar de GFrame hija, ya va a tener los campos de la estructura de datos y el campo de la ventana padre. Y el constructor va a recibir de empleados mis empleados. Vamos a sacar los sets para la ventana y vamos a llamar al constructor de la clase base super, en el cual le voy a pasar primero mis empleados, después el título de la ventana, luego las coordenadas 500, la posición X, coordenada X, 50 coordenada Y, el ancho va a ser 380, el alto 280 y la operación al cierre va a ser jframe.disposeOnClose. Al panel de control vamos a cambiar el nombre. Bien. En este momento ya tenemos creada la ventana porque partimos de la clase GFrame hija. Si yo voy a diseño, en este momento yo ya tengo la ventana implementada. Vamos a agregarle a esta ventana en el panel de control una capa Absolute Layouts para poder agregarle todos los elementos. Vamos a utilizar el mismo diseño que veníamos aplicando. Entonces pasemos a Source. Vamos a implementar el método inicializar componentes. Vamos a crearlo y el título para la ventana lo vamos a crear partiendo del título de alta empleado. Copiamos y lo pegamos. Vamos a diseño y acá en la etiqueta LBL título vamos a cambiar el texto. En vez de altas es bajas. Baja empleado. Baja empleado. Ahora vamos a colocar una etiqueta para pedir la cédula. Esa etiqueta, en la letra a la etiqueta le vamos a dar un Arial de 14 italic. En el texto vamos a ponerle acá cédula y vamos a cambiarle el nombre de la etiqueta LBL cédula. Vamos a agrandarla para que entre toda la palabra y vamos a utilizar también un text field. Ese text field le vamos a llamar text field cédula. Es en donde vamos a ingresar la cédula. En la letra para ese text field es Arial 14 plain. Y vamos a colocar un botón. Vamos a agrandar el botón. Ese botón se va a llamar botón confirmar. Le vamos a dar a la letra en el mismo Arial 14 bold. Y en el texto vamos a ponerle buscar. Ahora vamos a ponerle un separador. Vamos a colocar ahora las etiquetas para mostrar de la cédula a buscar para borrar los datos. Voy a mostrar nombre, edad, dirección y teléfono. Vamos a copiar la etiqueta cédula, control C, control V. Y ahora actualizo el texto. Al cambiar el texto, este es el nombre. Al cambiar el texto de nombre, automáticamente me cambia el nombre de la etiqueta. Me queda como LBL nombre. Eso me facilita la programación porque me está dando un nombre a la etiqueta mnemotécnico.
Vamos ahora a poner acá la edad, dirección, vamos a estirarlo, y teléfono. Y me estaría faltando un botón. Vamos a poner un botón para que limpie en la ventana los datos. Le llamaremos botón clean. Y en el texto vamos a ponerle limpiar datos. Limpiar. Vamos a ponerle en la letra Arial 14 bol. Y el mismo vamos a utilizar ahora otro para cancelar. Se va a llamar btn cancelar. Y en el texto vamos a ponerle cancelar. Vamos a agrandarlo un poco. Cancelar. Veamos cómo queda la interfaz para el proceso de baja de empleado. Volvamos al código. Voy a necesitar que text cédula sea un campo. De hecho, lo tenemos acá como campo. Y también voy a necesitar las etiquetas para nombre, edad, dirección y teléfono. Vamos a hacerlo. Y los botones. Entonces, el botón confirmar. La etiqueta para el nombre. La etiqueta ahora dirección. La etiqueta teléfono. El botón limpiar. No necesitamos como campo el botón limpiar porque podemos implementar la acción dentro del mismo botón. Es una acción sencilla. Y el botón cancelar vamos a implementarlo. Hago clic en botón confirmar, creo el campo. Para LBL nombre creo el campo. Y así para todas las etiquetas. Y por último el botón cancelar. Ya tengo implementado el método inicializar componentes. Y vamos a agregar ahora que esta ventana baja empleados maneje el Action Listener. Action. Ahora ya está manejando el Action Listener. Ya está incorporado. Con este programo el clic en los botones. Tengo que decir que implemente justamente el método Action Perform. Vamos a empezar a programar en Action Perform el comportamiento para cada botón. Vamos a empezar con el botón getSource es igual a btn confirmar. Y si no, sí. Vamos a ver si el evento .getSource es igual al botón cancelar. Simplemente si es cancelar, llamo al método dispose. Tengo un error porque el else if está junto. Ya está. Bien, cuando yo hice clic en el botón confirmar, vamos a tener que realizar una secuencia de pasos. Dicha secuencia la implemento en un try-catch. El primer paso es ver si hay un empleado para la cédula ingresada. Exception error. Acá lo primero que tengo que hacer es obtener la cédula. Defino una variable string cédula. Es igual al text cédula.getText. Y ahora voy a definir un empleado. Empleado B de borrar va a ser igual a get mis empleados punto get empleado de la cédula. Bien, acá yo estoy utilizando un método implementado en la clase GFrame hija que me devuelve la estructura de datos, y de la estructura de datos estoy usando el método getEmpleado
que para esta cédula me va a devolver el empleado, si es que lo encuentra, y si no me devuelve null. Entonces, en una estructura condicional voy a verificar si en el empleado es distinto de null. If empleado B distinto de null, o sea, tengo el empleado, voy a cargar los datos de ese empleado en las sus correspondientes etiquetas. LBL nombre punto setText, y acá le vamos a poner, partiendo de la cadena que ya tiene la etiqueta, entonces voy a tomar la cadena que ya tiene la etiqueta LBL nombre con el método getText más del empleado punto getNombre. Bien, y todo esto lo vamos a aplicar para las restantes etiquetas. LBL y ahora edad. Edad es LBL edad getText más empleado getEdad. Vamos al domicilio. LBL dirección. setText va a ser igual a LBL dirección getText más empleado getDomicilio. Ahora sí, ya tengo los datos cargados. Al cargar en las etiquetas los datos del empleado se ven en pantalla. Vamos ahora a confirmar si quiero o no borrar ese empleado. Entonces vamos a definir una variable int n acción va a ser igual a option pane punto show config dialog. Show config dialog, vamos a ponerle null porque no le voy a poner ninguna ventana de referencia. Le vamos a poner la descripción del mensaje, el título, el icono, j option pane punto yes o no. Y lo que tenemos ahora a confirmar es si justamente en la selección fue opción por sí. Entonces vamos a decir if n acción igual a j option pane punto yes option, o sea, si seleccionó que sí el usuario, entonces acá lo que vamos a hacer es borrar el empleado. Vamos a borrarlo verificando si se realizó la baja correctamente. If get mis empleados punto borrar empleado, va a recibir empleado B. Si esto es verdadero, o sea, devuelve un verdadero, entonces voy a informar con un show message dialog, un mensaje de que el proceso se realizó correctamente. O sea que mostramos mensaje y acá vamos a poner un j option pane show message dialog j option pane. Vamos a utilizar este mismo. No lo terminamos ese, vamos a completarlo ahora. Show message dialog. Y vamos a completar los mensajes. Acá es confirma que es el empleado a borrar. El título es atención. Y acá en el mensaje de notificación vamos a ponerle que el empleado, podríamos haber usado una variable temporal nombre. Vamos a definirla, string nombre igual a empleado getNombre, y me guardo el nombre del empleado. Listo. Entonces en el mensaje pongo el empleado más nombre más, se borró correctamente. Vamos a agregar un salto de línea.
borró correctamente. Si no lo encontró, voy a tener en empleado B un valor null. Y acá lo que le voy a decir es: no se encontró empleado. El empleado para la cédula. Y acá vamos a poner cédula. Este salto de línea lo vamos a mover. No se encontró el empleado para la cédula. Cédula. Tengo que corregir los iconos. Acá es, en este aviso es OK Option, porque simplemente avisarle que fue todo bien. OK Option. Y acá es un Warning Message. Bien, entonces vamos a revisar un poquito. Los pasos para eliminar al empleado son: primero, obtengo el empleado para la cédula. Si ese empleado es distinto de nulo, quiere decir que tengo un empleado para esa cédula. Cargo los datos en las etiquetas y después pido la confirmación. Usando un show confirm dialog, pido la confirmación de borrar los datos de ese empleado. Si se confirmó, o sea, si en acción queda cargado el valor yes option, o sea que se confirmó el borrado, llamo al método borrar empleado pasándole el empleado. Si ese método me vuelve un verdadero, o sea que se borró correctamente, muestro un mensaje de confirmación de que se borró. Lo que hago a continuación es, si el empleado no es distinto de null, o sea si es null, muestro un aviso en el cual indico que para la cédula especificada no se encontró el empleado. Solo me estaría faltando agregar los add action en los botones. Para el botón confirmar voy a agregarle un action listening, confirmar.add action listening, y le vamos a pasar el botón this. Y lo mismo voy a hacer para el cancelar, botón cancelar. Y en el botón clean vamos a agregar un add action listening también. Ponemos dentro del action listening new action listening, y acá vamos a programar, limpiamos text cédula punto set text lbl nombre punto set text, y acá vamos a ponerle nombre, lbl edad, lbl dirección, y me falta lbl teléfono, El override no es necesario en este caso. Ya estamos llegando al final de este capítulo. Vamos a hacer unos ajustes en el código y quiero mostrarles cómo un error puede darnos un fuerte dolor de cabeza. Por ejemplo, la etiqueta lbl dirección está mal escrita. Vamos a escribirla bien. Observen también que en el botón clean el add action listener se está adjudicando en realidad al botón confirmar. Esto nos puede dar un dolor de cabeza a la hora de querer solucionar este error. Y vamos a probarlo a ver qué ocurre. En el action perform, cuando cargo las etiquetas en el diseño, a las etiquetas no le di un ancho apropiado para que entre la información. Entonces vamos a hacer que el ancho de la etiqueta ocupe toda la interfaz, así los datos van a
poder ser mostrados. Volvamos a el código. Algo que no hice fue cargar el teléfono del empleado a eliminar. Entonces acá vamos a decir lbl teléfono. Vamos a usar el setText para cargar el teléfono. Y voy a usar el método getTelefono de la clase empleado. Acá mostramos el mensaje que no se encontró el empleado. Y no estoy mostrando un mensaje cuando obtengo un error. Vamos a mostrar un mensaje de error cuando no puedo obtener un dato correcto en la cédula. Mostramos el mensaje que no se pudo obtener el dato cédula. Y acá ponemos: revise la cédula, no se pudo realizar el proceso, borrado, fallido. El icono que vamos a usar es un icono de error, entonces voy a usar el error message. Ahora voy a grabar los cambios y vamos a probar el código, a ver cómo funciona. Voy a ingresar un empleado, cédula 1111, nombre Pedro, edad 34, ISCUA 1314 y teléfono 2222. Confirmar. Vuelvo al menú, tengo un empleado registrado y voy a hacer la baja. Voy a ingresar la cédula, voy a buscarla y me dice que no se encontró el empleado para la cédula y la cédula no me está mostrando nada. ¿Qué está ocurriendo? Me está ejecutando los dos action perform. Me está ejecutando el action perform programado para el botón clean y me está limpiando la cédula, y me está ejecutando el action perform para el botón confirmar. Entonces cuando obtiene la cédula en este punto está obteniendo una cadena vacía, entonces no puede realizar el proceso. Vamos a corregir del botón clean el action listener. Vamos a grabar los cambios y ahora sí vamos a probar el proceso de borrado. Vamos a hacer el alta otra vez, cédula 1111, empleado Pedro, edad 34, ISCUA 1314 la dirección, teléfono 2222. Confirmo el ingreso y Pedro se ingresó correctamente. Cierro el proceso de ingreso y voy a las bajas. Vamos a buscar la cédula 1111. Acá tengo los datos que me está mostrando y me pide que confirme. Ahora sí me encontró el empleado, me pide confirmación, le digo que sí y me dice que Pedro se borró correctamente. Ok, puedo limpiar la ventana o simplemente vuelvo para atrás. Y ahora tengo 0 empleados. El empleado que tenía registrado fue borrado. Bueno, hasta acá hemos llegado con la práctica. Hemos implementado una clase base para construir nuestras ventanas y la ventana de baja empleado. Espero que hayan disfrutado de este capítulo y nos queda para el siguiente capítulo ya hacer el proceso de modificación y el de informes. Nos estamos viendo.